Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Fares y a Zará de Tamar, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz de Rahab, Booz engendró a Obed de Rut, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asá, Asá engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatam, Joatam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos al tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y antes de que conviviesen, se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió dejarla ocultamente. En esto pensaba cuando en sueños se le apareció un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese cuanto había dicho el Señor por el profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El 8 de septiembre nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María. La Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre. 9 meses después, el 8 de septiembre, se celebra el nacimiento de María Santísima. Cuando uno habla de nacimiento, inmediatamente piensa en los papás. Y por eso es natural que pensemos en los papás, felicísimos papás de María Santísima. Es decir, según la tradición, San Joaquín y Santa Ana. Pero yo estoy pensando en lo que sucede al comienzo del Evangelio según San Mateo. Cuando se trata de describir de dónde viene Jesucristo, el evangelista Mateo no nos habla únicamente de José y María, sino que presenta toda la historia de la familia de Cristo, toda la genealogía. Porque es verdad que cada uno de nosotros viene pues de su mamá, viene de su papá y su mamá, eso es claro, pero por otro lado hay que tener en cuenta que también nuestros papás tuvieron su propio origen. Y por eso, cuando miramos los orígenes de María, debemos pensar no solamente en el papá y la mamá, sino debemos pensar de qué raíz viene ella, de dónde viene ella, de qué clase de gente viene ella. La respuesta evidente es que ella es descendiente de Abraham, ella pertenece al pueblo elegido. Esa parte es clara. Y no me refiero a eso, me refiero a quién era esa población, quién era esa raíz, quiénes estaban ahí. Y hago esta pregunta por este motivo, porque si nosotros nos damos cuenta, en la historia del Antiguo Testamento, no todos los miembros del pueblo de Dios respondieron igualmente al llamado del Señor.
más o menos en el siglo X antes de Cristo, hubo una gran división, una división entre el reino del norte y el reino del sur. Y prácticamente 10 tribus de las 12 tribus de Israel se perdieron, porque esas 10 tribus del reino del norte finalmente fueron invadidas por los asirios y se perdieron, desaparecieron de la faz de la tierra. Desaparecieron quiere decir que fueron aniquiladas o fueron mezcladas, asimiladas con otros pueblos. Y quedaron entonces solo 2 tribus, la pequeñísima tribu de Benjamín, que quedó prácticamente incorporada a la única tribu, la tribu de Judá. O sea que de la tribu de Judá y algo de la familia de Leví, es decir, de la familia sacerdotal, eso fue lo que quedó del pueblo de Dios. En ese sentido, María Santísima tiene que provenir de esas 2 tribus, tiene que tener raíces en esas 2 tribus, la tribu de Leví y la tribu de Judá. Por otra parte, si seguimos la historia del pueblo de Dios, nos encontramos con que en el siglo VI antes de Cristo se da un acontecimiento gravísimo, que fue el destierro a Babilonia. Y lo que volvió de ese destierro fue un pueblo empobrecido. Ellos eran el pueblo elegido, pero era un pueblo empobrecido, era un pueblo humilde. A ese pueblo humilde, castigado, doblegado, pero al mismo tiempo fortalecido en su fe, más convencido que nunca de que solo Dios es Dios, a ese pueblo la Biblia lo llama el pequeño resto. O sea que María pertenece al pueblo de Abraham, seguramente tiene raíces en la tribu de Leví y en la tribu de Judá, y luego podemos decir que ella pertenece a esos humildes, a esos que son el pequeño resto. De modo que cuando pensamos en los orígenes de María, debemos caer en cuenta que ella pertenece a esa beta, a esa vena humilde y humillada del pueblo de Dios, que se conocen como los pobres de Yahvé, el pequeño resto. Incluso a veces se oye la palabra en hebreo, los anahuim. Y esos pequeñitos, esos humildes y humillados, que solo tienen su confianza en Dios, son los que aprenden el lenguaje de Dios de un modo distinto. Son los que creen en las promesas de Dios de una manera diferente. Son los que ponen su esperanza en Dios como nadie más podría ponerla. Esos son los anahuim. Y es muy hermoso pensar que María proviene precisamente de ese sector, el más humilde, de esa raíz, la más humilde, la más golpeada, pero al mismo tiempo la más creyente. Solamente así podemos entender cuál es el contexto en el que luego se podrán pronunciar las frases que le hemos oído a ella. Eso de que aquí está la esclava del Señor, eso no lo dice cualquiera, eso solo lo dice el que ha aprendido a poner toda su esperanza en Dios.